Una transmisión desde el Camposanto, desde el cementerio, como dicen, unos segundos de reflexión. Estoy en el cementerio de San Marcos y algunos tienen razón de decir que la igualdad es acá en el cementerio, y creo que la igualdad es en que la persona muere y lo vienen a sepultar y se convierte en huesos, en calaca, en lo que es materia, lo que es el cuerpo se acaba. Según he oído que el pelo queda todavía y la composición de los huesos también son duros para que desaparezcan. Todo lo que es materia, la piel, la cara, el corazón, el hígado, todo eso desaparece. Pero el pelo y los huesos son cosas que desaparecen no sé al cuánto tiempo. No soy forense, pero en cuestión de la masa se descompone todo. Ahora, en cuestión de gustos para los seres vivientes, es acá la diferencia también en lo que es el nicho, en la cajuela, que tiene mayores posibilidades, hace mejor edificio. Mire, algunos tienen ya el muerto y otros solo están sellados para que si algún día alguien se muere, este está vacío, por eso no está ni pintado. Hay otros pintados. Allá hay 3 hoyos esperando quien muera. Ahí hay uno con 3 hoyos. Ahí está una casita con 3 vacíos y uno ya está lleno. Entonces ya acá es cuestión también de los seres humanos que están vivos, cómo construir. Antes estos iban bajo tierra, estos son viejos, estos que están así al suelo eran viejos, que no les hacían el nicho. Entonces miren, hay diferencias aquí en el cementerio aún, no de cuerpo. Todos los cuerpos se van disecando, se van descomponiendo a la misma. Pero miren, la cuestión de los familiares, ya le hacen una casita bonita. Miren aquella, y miren esta, miren aquella otra. Entonces ya aquí es cuestión de los seres vivos. Dicen, no, aquí vive mi papá, mi mamá, aquí con vidrio, con adornitos, flores, la casita. Entonces aquí es una casa también que se hace no igual. Hasta acá en el cementerio hay diferencias, pero de construcción, ya de la vivencia eterna, hay diferencia en las construcciones. Entonces creo que razón tienen estas personas que dicen que ya en el cementerio todos son iguales, ricos, pobres, letrados, académicos, científicos, todos se van en el mismo proceso, pero ya cuestión de familiar, ya el nicho es diferente. Entonces, en cuestión de estructura es diferente.
acá en el cementerio, acá en el Camposanto, las diferencias de casitas. Entonces, hasta acá en el cementerio hay diferencias en cuanto de construcción y gustos, pero en cuanto del ser humano, de su cuerpo y todo, todos, no importa dónde esté, en qué casita bonita o no bonita, se disecó, su materia se fue, y entonces posiblemente tenga lógica y razón de que en el cementerio todos son iguales, pero en vida somos diferentes, pensamos diferentes, tenemos cosas diferentes en vida y nunca la sociedad va a poder ser igual cuando estamos en vida. Si alguien es muy inteligente, no le podemos quitar ese talento, no le podemos quitar esa habilidad para que el otro suba al mismo nivel. Entonces, eso es la diferencia entre el ser humano cuando está vivo. Somos diferentes y nunca vamos a ser iguales. Habemos seres mucho más inteligentes que otros, con mucho más capacidades, y no se le puede quitar la inteligencia y la capacidad del otro para que sea igual al otro que no tenga esa destreza. Y también he visto acá en Centroamérica, mucha gente se la lleva suave, se la lleva tranquilo, se levantan a las 9, 10 de la mañana, 8 de la mañana. Entonces, esa es la diferencia entre el ser humano. Mientras uno lucha por estar mejor, el otro quiere estar mejor pero sin luchar. Esa es la diferencia que he visto acá al visitar. Por eso es que el ser humano, para mí, mi forma de pensar y analizar, nunca vamos a ser iguales. Siempre vamos a ser desiguales cuando estamos en vida. Y ya cuando estemos acá, como decía mi papá, asoleando el ombligo acá, ahí vamos a ser iguales todos. No importa el estatus social, académico, económico, pero ya los familiares harán la diferencia en donde a uno lo van a meter. Esa es la diferencia acá en el cementerio en Camposanto. Así que feliz día a todos, feliz día. A ver si me encuentro saludar a alguien. Yamile Moreno desde allá de Dorchester, Massachusetts, está paseando conmigo aquí en el Camposanto. Mi hermano también está visualizándome. Y hasta el almuerzo, mano, ya voy para allá. Xiomara Ramírez, exportada de El Salvador, allá en Somerville. Saludos a todos. Si alguien tiene una idea diferente, un pensamiento diferente, qué bien. Esa es la diversidad del ser humano por la cual el mundo es bello. No todos podemos pensar iguales. Y como vuelvo a repetir, no todos somos iguales. Que la pasen bien.